Hola profesora, bueno, nosotros el día de hoy le vamos a presentar el caso clínico para la evaluación número 3. En este caso contamos con la participación de Tristán Espinosa, Tamara Olguín y yo que le habla Denis Morales. Vamos a partir con el contenido que vamos a presentar. Lo primero es exponer el caso clínico, identificación de la patología, la justificación de la elección de esta patología, la fisiopatología de la enfermedad, el diagnóstico, los síntomas, exámenes y test a realizar, el tratamiento y de mucha importancia también el rol de la enfermera. Vamos a partir con el caso clínico. Nos encontramos con un paciente que se presenta al servicio de urgencia. Este paciente es un paciente masculino de 29 años que 2 horas después de haber consumido un pastel con crema comienza con vómito, dolor abdominal, difuso, tipo cólico y diarrea. Este cuadro lo lleva presentando 2 días, lleva 2 días de evolución e indica que solamente ha tomado hierbas caseras, pero que continúa con los síntomas, por esto que decidió presentarse al servicio de urgencia. Al ingreso se presenta pálido, con decaimiento general, ojos hundidos y sequedad de la mucosa bucal. Para la elección de la patología, nosotros elegimos que estos síntomas provenían de una diarrea aguda. La diarrea aguda consiste en el aumento del contenido líquido de las deposiciones o la disminución de la consistencia de estas, asociado o no al aumento de la frecuencia defecatoria. Generalmente estas aumentan de 3 a 4 veces por día, por un periodo menor a 14 días. Ya pasando generalmente esos días ya debería ser una diarrea crónica. Por el periodo de tiempo que este paciente presenta, nos inclinamos por la diarrea aguda. Además, generalmente la mayoría de los casos que se presentan con diarrea aguda son por infecciones que se pueden acompañar de síntomas como los vómitos, el dolor abdominal y la fiebre. Ante una diarrea aguda, lo primero que debemos realizar es distinguir el tipo de diarrea y la gravedad de la situación a la cual nos vamos a presentar. Por lo tanto, a continuación vamos a ir indicando la justificación de esta patología y de este paciente. La justificación y elección de nuestra patología de la diarrea aguda. Primero vamos a tener claro que la diarrea aguda en adultos es una patología de alta prevalencia, generalmente autolimitada y que requiere solo de tratamiento sintomático en la gran mayoría de los casos. A la llegada de nuestro paciente al servicio de urgencia le consultamos las características de las deposiciones y es donde, dentro de este contexto, aplicamos la escala de heces de Price, la cual nos va a indicar la consistencia y las características de las deposiciones de nuestro paciente, por lo cual vamos a tomar la determinación de elegir esta patología que es la diarrea aguda. Además, esta es la causa frecuente de consulta de los servicios de urgencia y centros de atenciones ambulatorias. Esto va a estar dado siempre por las condiciones sanitarias que presenta nuestro país. Es importante la buena disponibilidad del agua potable, el uso de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales antes de ser devueltas a sus cauces naturales. Van a ir de forma directa a beneficiar a la población. Esto también va a disminuir las patologías infecciosas que se transmiten por vía fecal oral. Asimismo, la mejor manipulación de los alimentos y observar siempre las cadenas de frío de estos. También evitar la contaminación cruzada tanto en el hogar como en la alimentación industrial van a contribuir en un aporte y bienestar sanitario a nuestra población. La fisiopatología de la diarrea aguda se basa en que es una consecuencia de la disfunción del transporte de agua y electrolitos a nivel del intestino. Como resultado de esta alteración se va a producir un aumento y frecuencia en la cantidad y volumen de las heces, así como un cambio en la consistencia por su incremento de agua y de electrolitos. Todo esto va a condicionar un riesgo, que es la deshidratación y los trastornos del equilibrio hidromineral.
Los mecanismos patógenos que ocasionan la diarrea están en dependencia de agentes causales que la producen. En la actualidad se describen varios tipos de mecanismos. Está la invasividad. Esta es la invasión de la mucosa, seguida por la multiplicación celular intraepitelial y la penetración de la bacteria en la lámina propia. La capacidad de una bacteria para invadir y multiplicarse en una de las células, asimismo causando su destrucción. Está determinada también por la composición del lipopolisacárido de la pared celular de dicha bacteria en combinación con la producción y liberación de enzimas específicas. La invasividad está regulada también por la combinación de plásmidos específicos y genes cromosomales que varían de un enteropatógeno a otro, produciendo también citotoxinas. Estas producen daño celular directo por inhibición de síntesis de proteínas. También la producción de enterotoxinas va a dar lugar a trastornos del balance del agua y del sodio. Mantienen la morfología celular sin alteraciones. Adherencia de la mucosa también. Esto da por resultado el aplanamiento de las microvellosidades y la destrucción de la función celular normal. En la adherencia celular van a intervenir factores como los pelos o los vellos, las lipoproteínas o proteínas que permiten la colonización bacteriana del intestino. La presencia de uno o de varios factores se unen a receptores específicos en la superficie del enterocito. Esto va a tener una gran importancia en la adhesión que constituye la primera fase de esta infección. Seguir con nuestra patología, profesora. Le voy a hablar de la sintomatología de esta patología. Principalmente cuando nos encontramos con un cuadro clínico asociado a una diarrea, ¿ya? El cuadro clínico presente por esta patología principalmente es náuseas, ¿ya? Dolor abdominal, vómitos y fiebre, además de una diarrea, ¿ya? Cuando ya tenemos estos síntomas, principalmente, cuando ya procedemos a hacer un examen físico, nos vamos a fijar en los signos vitales, en el estado hemodinámico del paciente, en el peso, comparar el peso habitual del paciente, ¿ya? Es decir, con esto vamos a obtener una evidencia de depresión del volumen extracelular, por ejemplo, una disminución de la turgencia cutánea, ¿ya? Una hipotensión ortástica, ¿ya? La fiebre y los signos peritoneales que pueden ser indicios de una infección por un patógeno intestinal. Bueno, y para el examen físico, además de lo habitual, hay que evaluar la presencia de fiebre sobre 38,5 grados, si es que hay algún compromiso sensorial, la búsqueda de signos de deshidratación, ya sea el turbo cutáneo, el llene capilar, u otros que lleven a decidir la hidratación paresteral o, en este caso, la hospitalización del paciente. Hay que tener ojo y especial detalle en el caso de la exploración abdominal. Tomar en cuenta los ruidos hidroaéreos, los puntos sensoriales, si es que hay alguna masa, el rebote también. Y además es muy importante distinguir el tipo de diarrea que va a presentar el paciente, si es una diarrea inflamatoria o no inflamatoria. En el caso de la diarrea no inflamatoria, generalmente se suele caracterizar por deposiciones líquidas de volumen abundante, las cuales se generan aproximadamente 1 litro por día. Estas son sin sangre y sin moco, pero sin sangre, sin pus, sin moco, pero se caracteriza por tener retorcijones y no suele haber fiebre relacionada con este cuadro. Además, generalmente suele estar producida por bacterias como la Escherichia coli enterotoxigenia, la Vibrio cholerae, el estafilococo y Clostridium, y virus también tales como los rotavirus, que son muy frecuentes. La diarrea inflamatoria, en cambio, las deposiciones son muy poco frecuentes, pero son de escaso volumen y presentan moco
además de sangre. También se puede acompañar de fiebre, dolor general, dolor abdominal grave y suele estar producida por gérmenes. Estos gérmenes suelen ser tales como la Salmonella, Shigella, el Campylobacter, la Escherichia coli enteromorrágica, Clostridium también difícil, o la Yersinia. Puede también tener origen que no sea infeccioso, como las enfermedades inflamatorias intestinal, la colitis, la colitis isquémica, la colitis por irradiación o la diverticulitis. Además, es súper importante que los datos, según tipo de diarrea, podamos clasificar cuáles son potencialmente graves. En este caso hay que tomar en cuenta la anamnesis, según los signos de deshidratación importantes, la sensación de sed, la reducción de la diuresis, esto por la deshidratación, la diarrea sanguinolenta, el dolor abdominal y la fiebre elevada. Y en el caso de la exploración física hay que evaluar la onubilación, la sequedad de la mucosa, la hipotensión ortostática, en el caso de que el paciente tenga abdomen con resistencia, dolorimiento o signos también de peritonitis. En cuanto a la actitud diagnóstica que debemos tomar en el examen físico, ya tomando la orientación, como ya dije anteriormente, de los signos y síntomas, y tomando también la gravedad del tipo de diarrea, diferenciando la diarrea ya sea inflamatoria o no inflamatoria y determinar bien cuál va a ser el grado de gravedad del paciente, ya que generalmente un número importante de pacientes con trastornos de diarrea suelen pasarse por sí solas con rehidratación, basta con medicamentos de rehidratación. Entonces, en algunos casos solamente va a bastar el tratamiento en la casa o el tratamiento en urgencias con rehidratación, como ya lo decía. Y en el caso de como norma general o específica, solo se realizan pruebas ya sea diagnóstica o específica, los pacientes que afecten el manejo del pronóstico, o sea, que presenten los síntomas más graves, de lo cual vamos a ir hablando más adelante. Ahora vamos a ver qué tipo de exámenes se pueden solicitar para diagnosticar una diarrea aguda. Vamos a comenzar por los exámenes sanguíneos. Vamos a evaluar electrolitos plasmáticos y creatinina. También el hemograma completo va en búsqueda de leucocitosis y desviación a izquierda en pacientes comprometidos. La eosinofilia puede verse en infecciones parasitarias con migración extraintestinal. También tenemos los exámenes fecales. Estos se observa la presencia de leucocitos fecales y orienta a observar gérmenes que actúan invadiendo la mucosa intestinal. Es un examen sencillo. Se ve la protectina fecal, proteína del citoplasma de los leucocitos, que también se encuentra elevada en las disposiciones cuando hay procesos de inflamación en la mucosa intestinal. También tenemos las pruebas fecales basadas en biología molecular, que actualmente se dispone de estudios basados en PCR que ofrecen pruebas combinadas en una sola muestra para detectar múltiples enteropatógenos. La ventaja es que mejora la sensibilidad poniendo el foco en los genes, más que en los factores de la virulencia, y el resultado se va a obtener en pocas horas. Muchas veces también se puede encontrar dentro del día, así que es un examen bastante rápido. Se puede detectar el ADN de bacterias que transitoriamente van a colonizar el intestino en los pacientes que están enfermos por otras causas. También tenemos la endoscopía y las imágenes. La sigmoidoscopía flexible y la colonoscopía total tienen un valor limitado en el estudio de la diarrea aguda.
podría ser el valor en el estudio de la diarrea asociada a Clostridium difficile, con estudio fecal negativo para esa misma toxina. Otra indicación sería el síndrome disentérico con estudio fecal negativo para un agente específico etiológico. Y muchas veces pueden omitirse en la preparación del intestino. La endoscopía digestiva alta tendría una indicación en contados casos en que se sospecha infección por Giardia lamblia o etapas iniciales de enfermedades celíacas. El TAC de abdomen y pelvis, que sería en este caso con contraste, la tomografía axial computarizada puede mostrar engrosamientos parietales u otros cambios de colitis isquémica, hemorrágica o inflamatoria. Pues podría ser importante para diagnosticar colitis fulminante por Clostridium difficile. Y lo siguiente que se debe hacer el tratamiento para esto, el tratamiento de diarreas agudas, consiste primeramente la rehidratación del paciente, la alimentación, antidiarreicos y probióticos. Ya, la mayoría de los casos son episodios breves y autoeliminatorios, ya, o autoeliminados. En casos leves o medidas generales nomás que se dan, son en reposo domiciliario, ya, rehidratación oral con soluciones formadas, régimen sin residuos, sin lactosa, sin leche, o sea, no consumo de leche ni derivados de esto, ya, la cafeína, no consumir cafeína ni alcohol, ya. El uso racional de antiespasmódicos, ya, en caso de dolor abdominal, antipireléticos en caso de fiebre o cualquier tipo de agentes, antidiarreicos, ya, absorbentes de hidróxido de aluminio, ya, antisecretores de racecodotrilo, ya, que es inhibidor es el inhibidor de la encefalaminasa, que disminuye la secreción intestinal de esta, ya. Loperamida, que es el uso es con precaución, porque solo en situaciones especiales aumenta la absorción del agua y de electrolitos, ya. Disminuye la motilidad y la secreción, ya, contraída en las diarreas por gérmenes, ya. Los enteroinvasores en casos severos, ya, que requieren hospitalización, como deshidratación, disentería, intolerancia gástrica por vómito, fiebre o fiebre alta. Generar hidratación parenteral con soluciones salinas y isotónicas con uso eventual de antieméticos, ya. El ondansetron o similares indicaciones de ATV por sospecha de infección bacteriana invasiva en disentería, inmunocomprimidos, ya, fiebre alta o más de 3 días de diarrea, el viajero, sepsis, principalmente ciclofloximino, ya que se le debería dar en 500 mg o cada 12 horas por 3 días. En un paciente pediátrico es preferente esperar al propulsivo ATV en caso de Shigella, cefalosoprina, ya. Y como nosotros como rol del enfermero, para analizar nuestro caso clínico, les vamos ya comentado la importancia que tenemos en como la atención primaria de urgencia, que es observar las manifestaciones clínicas primeramente del paciente, ya,
siempre tenemos que entregarle la seguridad y el apoyo a esto que nos va a ayudar a realizar un diagnóstico más específico de enfermería. Todo esto con la recogida de datos. Luego, lo primero en nuestro caso es enfocarnos en la estabilización del paciente, además de un seguimiento evaluado, ya un seguimiento con evaluación de heces y una evaluación del cese, ya, de diarrea, y síntomas y signos asociados a los casos más graves. Además, evaluar la recuperación hemodinámica y orgánica del estado nutricional de nuestro paciente, ya, y también darle la seguridad de que va a estar bien y que se va a recuperar, ya. También brindar el apoyo necesario durante él esté en el hospital, por nuestro servicio, ya. Y eso, profesora, espero que se encuentre bien y está muy bien. Muchas gracias por su atención.